Muy buenas noches con todos los presentes. Voy a dar a conocer acerca del proyecto de ley, el control de jueces y fiscales, impacto en la separación de poderes, relacionado con filosofía del derecho, de la Facultad de Derecho. Vamos a iniciar con una pequeña introducción acerca de este trabajo. Va a ser una investigación acerca de los recientes proyectos de ley propuestos por el Congreso sobre el control de jueces y fiscales, cómo nos podrían afectar la separación de poderes y la implicación de éticas legales de estas medidas que pueda aplicar a la sociedad. Este tema es muy controversial, ya que a inicios siempre se desconfió la labor que realiza tanto los fiscales, tanto los jueces, en su tema de trabajo, en cómo lo manejaba la carga, el por qué la injusticia, por qué la desconfianza que tenía la sociedad con nuestras autoridades, con instituciones autónomas, con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, de cómo era el manejo, de cómo estas personas que tienen un poder sobre la decisión de una persona es presuntamente imputado o podría ser una persona inocente. Entonces había una bastante reforma que tenía que manejarse. Ahora, tenemos una breve reseña, ¿no? La presentación de dos proyectos de ley para establecer esta comisión fiscalizadora, peligro para la separación de poderes y la confianza en el sistema judicial. Los jueces y fiscales podrían ser sancionados por decisiones administrativas. Esta organización señalaba que a inicios, desde la iniciativa de nuestra Carta Magna, en el gobierno de Fujimori, se estableció ciertas normativas de la carrera de jueces y fiscales, de cómo tenían que hacer su labor dentro de una normativa, dentro siendo objetivos, cumpliendo ciertas reglas. Y para esto, y también este proyecto de ley se presentó el 20 de agosto del presente año, que era la lucha de cómo se manejaba la carrera fiscal de jueces, de cómo era su trabajo, siendo objetivos o no, de por qué la injusticia, por qué esto tenía que influenciar bastante en la separación de poderes, dejando a un lado su ley de jueces y fiscales relacionado al tema que trabajaban ellos, relacionado a sus funciones que realizaban como autoridades. Ante esto, tenemos uno, desde el punto de vista del positivismo excluyente de Kelsen. Kelsen, como sabemos, tenía una ideología, el cual era que todo el positivismo debe ser normativo, basándose en la ley, basándose en lo reglamentado, basándose en lo fundamentado. Esto se debe porque para Kelsen, entonces, no le tomaba interés al tema ético y al tema moral, sino se relacionaba con el tema normativo. Si fuese justo o injusto, la persona tiene que someterse a estas normativas, que era de conocimiento general para todas las personas. Entonces, se basaba en cómo se promulgaba. También Kelsen destacaba que las leyes no deben analizarse bajo la ética, para Kelsen no debe analizarse para la ética, sino debe analizarse desde un tema normativo, desde un tema jurídico. Las críticas al enfoque de Kelsen en situaciones que afectan los derechos humanos. Para Kelsen no era tan importante salvaguardar los derechos humanos, no era normativo. Como indicaba el positivismo para Kelsen, buscaba uno tener ciertos parámetros, así como ciertos parámetros que regulaban la norma. Pues para Kelsen tenía que regularse de acuerdo a las normas. Entonces, para él no le afectaba mucho el tema moral o el tema ético, tanto no le tenía que influir el tema jurídico natural, el derecho natural. No le importaba, no le tomaba interés, sino para él era un tema normativo. Ya, ahora tenemos el positivismo influyente y metodológico de Hart. Hart que proponía un análisis más comprensivo, que incluye aspectos morales y sociales, las reglas primarias que regulaban la conducta, mientras que las secundarias se enfatizaban en la creación y aplicación de normas. La relación de Hart con el proyecto de ley sobre el control de jueces y fiscales era muy influyente. Para Hart, este tema incluye al positivismo de Kelsen. Él también se basaba en que es influyente el tema moral. El tema moral, digamos, se enfocaba bastante en cómo era la conducta del ser humano, el tema ético
los temas sociales, las relaciones sociales que tenía el ser humano. Entonces, esto se basaba en dos normativas en las primarias y las secundarias. Las primarias que regulaban la conducta del ser humano y la segunda que se enfatizaba en la creación de estas normativas basándose en lo moral y lo ético para regular la conducta humana de la persona. Entonces, esto también ayuda a prevalecer de cómo se relaciona con la constitución política de la Carta, ¿no? En el artículo 2, donde señalaba que la persona es el fin supremo de la sociedad, tiene la dignidad. Entonces, relaciona bastante porque también se basaba en el tema ético, ¿no? Entonces, esto, ¿qué relación tiene con el proyecto de ley? Que al momento de que los jueces fiscales quieren sancionar a una persona, siendo verificada, investigada, realizando sus diligencias preliminares, haciendo el procedimiento adecuado, tenían que verlo si es efectivamente inocente o si es imputado, o si es investigado, o si es culpable, ¿no? Investigaron, y para poder aplicar esa normativa tenían que evaluar la conducta humana. Entonces, esto influye porque en un inicio se basó bastante en cómo nuestras autoridades dejaron pasar ciertos aspectos, a pesar que hubo bastante evidencia. Entonces, el proyecto de ley analiza este tema de cómo controlar los procesos fiscales, basándose en su conducta funcional y también basándose en su ética social y en su tema moral. Ahora tenemos el positivismo crítico de Ferrajoli. Ferrajoli, ¿qué nos señalaba? Critica la falta de consideración de valores fundamentales en el positivismo tradicional, la importancia del Estado de Derecho y la protección de derechos fundamentales, integración de principios morales en la, en la interpretación del derecho. Berlusconi, como sabemos, es un italiano jurista que manejaba bien el tema jurídico, pero para Berlusconi había cosas, valores muy fundamentales respecto al positivismo tradicional, respecto al positivismo, al que se relacionaba la normativa. Para él, la importancia era bastante en el Estado de Derecho y la protección de derechos fundamentales del ser humano. Entonces tenía que salvaguardar, cumpliendo dentro de la normativa, salvaguardar estos derechos fundamentales del ser humano, integración de principios y la correcta aplicación del derecho. El tema de Ferrazoli es un poco más metodológico, se influye más en saber, en ser más investigativo, en tener una investigación más profunda acerca de cómo eh, los principios, los modos de interpretación se tenían que aplicar en base al derecho. Ahora, también tenemos el realismo jurídico de Arroz, otro jurista que planteaba el enfoque empírico, donde el derecho es un fenómeno histórico, diferencia respecto al positivismo, que considera el derecho como un sistema cerrado, un enfoque en la relevancia de principios morales y sociales en la interpretación legal. Para Roth basaba en temas históricos, en temas de cómo se solucionaron casos en el pasado. Solucionaron empírico, basándose en la experiencia que tomó un juez en la toma de decisiones, el trabajo de un fiscal, el trabajo de un juez. Entonces, para Roth es muy importante este tema porque no solo abarca en el tema del fenómeno histórico, sino también en salvaguardar, en salvaguardar los derechos humanos, morales y sociales de la persona. Este tema va relacionado también con el proyecto de ley, porque los jueces y fiscales se basan en hechos históricos que pasan a lo largo de los años, en cómo hubo ciertas sentencias. Entonces, este proyecto de ley es muy influyente, porque también Alfros en su principio en el realismo jurídico, interviene acá basándose en salvaguardar, uno, la integridad de la persona, los derechos fundamentales de la persona, y también en los aspectos históricos, en la experiencia del por qué ciertos fiscales pues, toman ciertas decisiones, pasan su experiencia también de trayectoria, sus años de experiencia que tuvo casos similares o no. Entonces, el enfoque va relacionado a la relevancia, principios morales, los principios éticos sociales en la interpretación legal. Ahora, implicaciones en el proyecto de ley. La evaluación de los proyectos desde diversas teorías jurídicas tuvo un impacto en la independencia judicial y la protección de derechos humanos, conflicto entre la legitimidad que cuenta
es formal o no, y en la justicia ética, estas teorías apoyan a que el proyecto de ley sea más metodológico en el control acerca de la carrera fiscal y la carrera judicial. Si bien es cierto, tienen bastante carga laboral, pero hay ciertos fiscales y jueces, no todos, que no cumplen sus funciones. Entonces, no cumplen en el plazo establecido y en algunos casos, como las actuales noticias que pasaron de Patricia Benavides, la fiscal, de la jueza Emma, y ahora último, con el fiscal que fue destituido al haber agredido con el efectivo policial. Entonces, se basa también en la justicia ética, el comportamiento ético, moral del juez, de nuestras autoridades al momento de poder juzgar. El, el el Poder Ejecutivo controla. Entonces, ante esto, se basan diferentes teorías que comparten el tema del positivismo, cumpliendo una normativa, el cumplimiento ético-social, que habló Ferrajoli, Ross, que habló Hart en primarias y secundarias, ¿no? De cómo aplicar la conducta, regular la conducta humana. Entonces se basa bastante en los proyectos de ley que se proporcionan, que hoy en día salió esa normativa. En conclusiones, tenemos que los proyectos de ley propuestos generan un debate jurídico sobre la legitimidad y eficiencia del sistema judicial. Se debe considerar que la relación entre el derecho y lo moral debe asegurar la administración de justicia y equilibrada y equitativa. Esto es muy importante porque se debe de aplicar la normativa de la forma correcta y también los fiscales deben saberla aplicar, siendo objetivos, teniendo los pruebas contundentes, aplicar si ese documento se sobresee o no, si tiene que entrar una investigación preparatoria formalizada o no, si tiene que acusarse, si tiene que sobreseer, si se lleva a juicio oral o no. Entonces, son temas muy importantes en este proyecto de ley. También controlar a los fiscales y a jueces si están cumpliendo la meta que se tiene en el plazo determinado, están haciendo de acuerdo a sus funciones. Y ante esto, también el Tribunal Constitucional señaló que se está incluyendo sistemas que controlan este tema acerca de cómo se maneja la carrera fiscal y judicial, tanto en sus temas laborales, ¿no? En sus temas laborales, también en sus temas éticos, en su comportamiento, que influye la teoría que está entrando de Harvard, la Jolie, que señalaba el comportamiento, regular la conducta humana basada más en lo moral el derecho natural. Entonces es muy importante saber que esto influye en control de jueces y fiscales como autoridades en el Poder Judicial, buscando siempre salvaguardar la integridad y salvaguardar los derechos humanos de la sociedad. Bueno, también tenemos las referencias, que son el positivismo jurídico, la teoría descriptiva, el proyecto de ley que modifica la ley 29.277, ¿no? Recuperado. También validez jurídica del naturalismo, positivismo, que son fuentes muy importantes de acerca de cómo se aplicó en la normativa de la reforma del proyecto de ley y cómo esta teoría se influye a que se promulguen nuevas normativas, siempre salvaguardando la integridad de los derechos humanos. Bueno, ante todo, gracias por la atención. Que tengan buena noche.